Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar bastante de temas políticos porque hay una convocatoria para el Senado para mañana, sorpresiva del oficialismo para discutir ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Y también vamos a hablar de qué está pasando con las novedades que siguen apareciendo en la causa de atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la economía y una dinámica inflacionaria, ahora van a ver, que no tiene tregua y que está generando obviamente mucha preocupación en el gobierno porque todas las encuestas indican que más allá de que estabilices el dólar, más allá de que generes la sensación de que te alejaste del escenario del abismo con el cual estabas con la renuncia de Guzmán, que se haya ordenado políticamente el oficialismo detrás de la figura de Massa como ministro de Economía, corrido Alberto Fernández de la escena y Cristina Fernández de Kirchner, silente en los temas económicos, no se mete, mira para otro lado, está en otras cuestiones, en otras discusiones. Más allá de todo eso, sigue estando al tope de todas las preocupaciones de la sociedad y de la mitad del electorado del propio oficialismo, la inflación. Y la inflación está mostrando un ritmo muy impactante de 7% mensual los últimos 2 meses y en septiembre en un ritmo similar, un poquito menos a nivel general, igual o un poquito mayor en el tema de alimentos, es decir, números inflacionarios que marcan sin duda que la inflación está corriendo arriba del 100% anual en los últimos meses y que va a terminar alrededor del 100% en el mejor de los casos más o menos este año. Y hay todo un debate interno dentro del gobierno, les contaba, respecto a si hay alguna posibilidad de salir de esto, porque un año con 100% de inflación, la economía enfriándose, los salarios, la jubilación, los planes sociales, todo corriendo detrás, y la actividad económica, como ya lo estamos viendo en varios sectores, empezando a languidecer, bueno, claramente el oficialismo no tiene perspectivas desde el punto de vista electoral y se le complica mucho la gobernabilidad en un año largo hasta llegar al proceso electoral. Teniendo en cuenta, además, que en los procesos electorales de la Argentina, desde el 83 a esta parte, salvando el periodo de convertibilidad y demás, siempre hay corrida al dólar. Desde el regreso post-2001, de la inflación a partir del 2007, todos los años electorales hemos tenido pulseadas fuertes y disparadas del dólar libre, si es el caso de una economía con cepo como la que hay actualmente. En ese escenario, les contaba que empezó a discutirse si hay margen para aplicar un plan de shock antiinflacionario, es decir, Sergio Massa con su equipo trabajando en la posibilidad de, una vez que el Banco Central haya acumulado un nivel mínimo de reservas, que lo está haciendo gracias al dólar soja, avanzar con un plan antiinflacionario más drástico, más de shock, que estabilice la inflación, no en este ritmo crucero 6-7% mensual, que da 100% anual, sino un ritmo del 2-3%, un ritmo, si se quiere, más manejable desde el punto de vista personal para la familia, desde el punto de vista de la gobernabilidad para el oficialismo. ¿Cuál es el problema? Les comentamos que el viernes hubo una reunión en el Banco Central donde estuvo Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, con 2 hombres de Sergio Massa en el Banco Central, el principal Lisandro Clery, el vicepresidente del Banco Central, y después de esa reunión Aracre saca un tuit en el cual dice que hay posibilidades de avanzar en una política de shock antiinflacionaria, que hay el expertise para hacerlo, que hay las condiciones para hacerlo y que sería deseable hacerlo. Obviamente, Aracre, el CEO de Syngenta, publica eso con el acuerdo de los funcionarios con quien se había reunido, funcionarios de Sergio Massa, y simultáneamente en un portal ultraoficialista aparece una nota del director de ese portal informativo en diálogo con Sergio Massa, tomando muchas de las cosas que se habían hablado en esa reunión entre este empresario y funcionarios clave del equipo económico de Sergio Massa. La idea de que en algún momento hay que aplicar un plan de shock
para tratar de desacelerar más fuertemente la inflación y pasar a un segundo plano, a un segundo paso en el plan de estabilización. Todo esto, si uno suma, por un lado, que aparece aparte simultáneamente, la movida en el Banco Central y las declaraciones a este portal del propio ministro de Economía, sugiriendo que a partir de noviembre empezaría esta segunda etapa del plan económico, bueno, llevan a preguntarse si habrá o no un plan de shock antiinflacionario. ¿Y cuál es el problema principal de un plan de shock antiinflacionario? Bueno, el problema principal es cómo sincerar el arranque del programa. Es decir, si vos querés ir a un plan que trate de cortar la inercia inflacionaria congelando una serie de precios de la economía, además de tener que tener muy firmes las bases del ajuste fiscal y monetario, que Massa lo trata de encaminar con el acuerdo con el Fondo Monetario, tenés que ver que ninguna de las variables principales de la economía, al momento de ingresar a ese plan de shock, como fue en su momento en el 85 el plan austral, queden atrasadas, porque si no, todo se derrumba a los poquitos meses. Y las variables principales respecto a ese plan de shock es cómo sincerar en el arranque, vamos a empezar una por una, cómo sincerar precios, con qué nivel de precios arrancás, salarios y tarifas. Esas son las tres variables principales que uno se pregunta, bueno, ¿cómo vas a ingresar ahí? Bueno, obviamente los precios están muy adelantados ya con la inflación, los salarios están muy atrasados, pero tampoco podés dar demasiados aumentos porque inmediatamente eso se pasa a precios, y las tarifas siguen muy atrasadas. Es decir, que antes de vos iniciar un plan de estabilización para tratar de desindexar la economía, tenés que darle un saque a las tarifas. Esto mismo estaba en el programa de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, que Massa desechó inicialmente, la idea de que antes de iniciar un programa de estabilización había que hacer un nuevo aumento tarifario para alinear las tarifas que vienen muy atrasadas respecto al resto de los precios de la economía. Pero el problema fundamental no es solamente que te quedan atrasadas las tarifas y que tenés que aumentarlas antes de iniciar ese plan de shock, sino el tema es qué haces con el dólar, y sobre todo el dólar oficial. Es la siguiente placa. Los salarios, bueno, uno piensa, y de hecho Massa lo deja trascender en esa entrevista, nota que hace con el portal del oficialismo, se pueden ir recomponiendo con sumas fijas, es decir, suspender paritarias durante un periodo de tiempo e ir aplicando sumas fijas en distintos sectores para tratar de que los salarios recompongan un poco frente a la inflación, pero que no inicien una nueva espiral precios-salarios. Pero el tema es el dólar. ¿Qué haces para mantener la estabilidad del dólar? Porque claramente si entras en un plan de estabilización que busque bajar la inflación del 7% actual o 6% mensual, no puede el dólar estar devaluándose el tipo de cambio oficial 7% todos los meses, como viene ocurriendo ahora. Es decir, tenés que en algún momento decir, bueno, el dólar no se va a mover, el dólar oficial es la principal referencia de precios. Ahora, ¿cómo haces para dejar congelado el dólar 3, 4 meses si ya lo tenés muy atrasado? De hecho, el dólar oficial en el último año subió solo 40% y la inflación agosto de este año, agosto del año pasado fue del 80%. Subió la mitad. Entonces, ¿cómo podés hacer eso? Bueno, lo que está de alguna manera instalándose como idea dentro del oficialismo y que también fue conversado con este empresario que les mencionaba, es ir a un esquema de desdoblamiento del tipo de cambio. Es decir, ir a un esquema donde, a ver si lo podemos ver en las placas siguientes, un esquema donde haya un tipo de cambio en el cual vayan todas las operaciones, haya un tipo de cambio en el cual vayan todas las operaciones del turismo, del dólar tarjeta. Ahora va a hablar Claudio efectivamente de lo que sucede con el dólar tarjeta. Ahí hay una gran demanda de dólares, 800 millones de dólares por mes, y obviamente el gobierno quiere hacer algo porque esos son dólares que salgan
salen de de las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo hay que ponerle a ese mercado algo de oferta de dólares. Entonces está la idea de que por ahí el 30% de la soja vaya a ese dólar financiero, que vaya también a ese dólar financiero todas las exportaciones de la economía del conocimiento, todas las exportaciones de software y exportaciones que hace la Argentina, y que con un dólar más alto tendrían mucho incentivo de ingresar por ese dólar libre financiero, y que vayan por ahí otras operaciones, bienes suntuarios, si hay demanda, por ejemplo, de bienes suntuarios que se quieren importar a Argentina, que vayan en ese dólar financiero, y de esa manera tener un dólar financiero más alto en el cual se equilibre oferta y demanda, y no implique pérdida de reservas del Banco Central, y un dólar oficial en el cual se canalicen fundamentalmente todas las importaciones y exportaciones de alimentos, todos los insumos de la producción, un dólar oficial que, insisto, tiene que ingresar más elevado que lo que está hoy al plan de estabilización, pero que se mantendría con el cepo y sería de alguna manera el ancla de la mayoría de los precios de la economía. Bueno, en ese esquema es que se discute, por ejemplo, lo del dólar Qatar. ¿Qué tenés con respecto al dólar Qatar, Claudio? Mira, que hay distintas alternativas que el gobierno está analizando, que en algún momento seguro van a aplicar. Hay todo un debate interno de cuál sería la mejor estrategia para que se vayan menos dólares por el turismo, esto es, menos dólares por lo que los argentinos cuando viajan al exterior gastan con su tarjeta, que ya está cerca de los 800 millones de dólares mensuales. Y acá el gran desafío es que cualquier medida que se toma, y está visto con esto de la medida del dólar soja, esta nueva medida restrictiva, cualquier medida restrictiva que se pone en el mercado cambiario hace saltar la brecha. Y esto es lo que el gobierno no quiere y que, porque le impide sumar reservas y está siempre en discusión con el Fondo Monetario para ver ¿qué es lo que hay que hacer para que se vayan menos dólares? Hay 4 alternativas básicamente que están dando vueltas, que están bajo análisis para en algún momento cercano tomarlo. Uno, que es la novedad que apareció en las últimas horas, es poner directamente un cupo a la cantidad de dólares que cualquier argentino puede gastar cuando va de viaje. Esto significa, el Banco Central le pone un cupo, un límite a los gastos, un límite que todavía no está establecido, ni siquiera está determinado que este sea el camino a seguir, pero es el que más sonó en las últimas horas, insisto con esto. Entonces, fuera de ese cupo, no es que la tarjeta se corta, sino que fuera de ese cupo lo que le van a decir al turista argentino es, mirá, si pongamos cualquier número, supongamos que le dan un límite de 700 dólares por mes, bueno, por arriba de ese cupo, y bueno, tendrá que ir a buscar los dólares a lo que es el dólar financiero, el dólar bolsa. Déjame retomarlo en un ratito este tema, porque quiero cerrar y quiero consultarle a Pablo Bolín, que es director de la consultora Macroview, y ya nos vamos a ir con el móvil que tenemos en Comodoro Pi para avanzar con los otros temas, y ya está Gira Vilker acá en el estudio. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. Hola, Maxi. ¿Ves margen para un plan de shock, un plan de estabilización, una vez que el Banco Central acumule más dólares en las reservas? Mirá, me da la impresión que los planes de estabilización en la Argentina siempre se hacen con gobiernos que tienen un poco más de recorrido. Este gobierno está más cerca de terminar que de arrancar. Tendrían que ponerse muy las barbas sobre el remojo la política y la política económica para hacer un esquema de ese tipo. Está claro que al 6-7% por mes de inflación tampoco hace pie ningún tipo de prolijamiento ni de mera corrección como pretende el ministro de Economía. Pero bueno, habría que ver, yo no voy a decir que no, pero me parece que hay que trabajar un montón para hacer una cosa así. No es solamente reacomodar los precios, no es solamente blanquear algunos precios que están atrasados o acomodarlos. Hay que hacer un montón de cosas para que un plan de estabilización sea exitoso y que en poco tiempo, que son meses, la tasa de inflación baje de verdad.
Me parece que es un desafío muy grande para este gobierno, que hasta ahora yo nunca he visto que este gobierno haya tenido en carne propia o haya estado pensando en una cosa así. Siempre la realidad termina imponiendo las cosas y a lo mejor el propio instinto de supervivencia del gobierno hace que tomen una decisión de ese tipo, pero yo todavía lo veo bastante verde a todo eso. Ahora, ¿vos ves una dinámica inflacionaria que tiene alguna chance de desacelerarse en estas condiciones? La única chance de que se desacelere la inflación de manera más o menos evidente, nunca va a bajar a 2% por mes, pero si bajar de 7 a 4 es una descompresión de la tasa de inflación, la única manera en este esquema, como es donde estamos conviviendo ahora, con esta macroeconomía, con esta política y con este esquema de política económica que se inauguró hace un mes y medio, es con recesión. No hay otra manera. La única manera que bajen los precios hoy en la Argentina es con una caída del consumo y la actividad. No creo que haya otra manera de disciplinar los precios a esta altura del partido, más allá que obviamente si vos lanzás un plan de estabilización exitoso, que fueron muy poquitos en la Argentina y con circunstancias muy especiales, bueno, puede ser que sí, pero en este momento la única herramienta que hay para bajar la inflación es la recesión. Claro, lo que estamos contando, que bueno, estamos ahí resumiéndolo, es para ingresar en un plan de shock. El gobierno dice, bueno, por 4 meses o por 6 meses se congelan precios, entre comillas, y hay una coordinación también con el tema de salarios, se suspenden paritarias y hay sumas fijas y demás. Tenés que tener el resto de las variables alineadas y eso significa que vos tenés que, bueno, obviamente por 4 o 6 meses no podés subir tarifas, no podés subir tampoco el tipo de cambio como lo estás devaluando al 7% mensual, el tipo de cambio oficial. Y para eso, bueno, tenés que tener muchos dólares en el Banco Central y además tenés que mostrar que va a haber menos peso dando vuelta en la calle. Es decir, que tenés que sincerar variables antes de ingresar. Me dicen que, bueno, o por lo menos eso es lo que se trasunta un poco en la discusión, de que el equipo económico quiere avanzar en esa segunda etapa, pero hay algún resquemor político de Cristina y Alberto Fernández respecto a que eso implica también que pueda salir mal y que eso pueda generar un problema adicional, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? Que suponete que este esquema de reacomodamiento de precios y luego de un reacomodamiento, un cierto anclaje por unos meses de los precios que vos estás diciendo. Pero ¿sabés la pata que le falta a todo eso? Necesitas un ajuste fiscal y monetario peor muy del que grande. estás haciendo. Peor que el que estás haciendo. O sea, necesitas que venga el Fondo Monetario y el mismo Fondo Monetario, armar un acuerdo con el Fondo Monetario mucho más duro del que está planteado hoy. Hoy el acuerdo con el fondo de hoy, aún cumpliéndose este año y el año que viene, lo único que te puede llegar a garantizar es que la tasa de inflación no suba, no que baje. Entonces, necesitas rearmar toda la política fiscal y monetaria, adecuarla a este esquema que vos estás planteando, que no digo que sea imposible, puede ser, pero necesitas también poner en sintonía la política fiscal y la monetaria, no solamente los precios de la economía. Y para eso hay que elaborar un montón. Y el tema de fondo es si vos podés llevar un año más una economía con inflación de entre el 80 y 100% y 2% de crecimiento el año que viene. Es decir, un crecimiento menor a este año, es decir, una inflación similar, pero con menor crecimiento. Si eso es sostenible, encima en un año electoral. Si eso es manejable... Es que los dos escenarios que hoy tiene el gobierno a la vista, olvídate del plan de estabilización, que para mí eso todavía no es un tema que esté concreto, es o bajás la inflación con recesión y te quedás con un escenario electoral el año que viene de recesión con un poco menos de inflación, pero no con mucha menos inflación, malo para el gobierno, o al revés, o tratás de sostener de alguna manera el consumo y la actividad más o menos como está, pero con más inflación. Entonces, los dos escenarios que hoy tienen a la vista son malos para la elección. Está claro, está claro. Pablo, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Pablo Boldín, director de la consultora Macroview. Esto era lo que decía, justo era lo que contaba, digamos, un dólar financiero donde vayan tarjetas, turismo, bienes suntuarios, 30% de las hojas y servicio de conocimiento, es decir, que haya mucha demanda, que es la demanda de pago de tarjetas de exterior, pero le quieras compensar con oferta del otro lado, que es el 30% de operaciones de la soja
o servicios de conocimiento del exterior que se liquiden, que oferten dólares por ese lado y eso equilibre el dólar financiero. Y el dólar cepo, el dólar que mantiene un cepo, esto es un dólar libre, ahí vayan alimentos, insumos para la producción y demás en el dólar oficial. Ese es como base de arranque, ¿no? Pero bueno, es toda una discusión de cómo comenzar ese plan de estabilización. Ya vamos a hablar con Gila Bilker de justamente cómo en el votante del oficialismo, la mitad del votante del oficialismo está decepcionado con la política económica del gobierno, con los resultados, está preocupado con la inflación y no ve mucho futuro. Ni qué decir el resto del votante, que es opositor. Digamos, todo esto potenciado. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para avanzar en eso y dar vuelta a esa ecuación si fundamentalmente no das vuelta a la ecuación de la inflación? La verdad que es muy difícil que pueda cambiar el humor social, no de la oposición. El 70% de los encuestados en las encuestas de Gila también muestran lo que muestran todas, digamos, enojo, desazón, decepción y obviamente críticas al gobierno. Pero el tema es también en el votante del propio oficialismo. Hay desconfianza respecto al peso, decepción respecto a la inflación. Bueno, ¿cómo haces si no avanzás en un plan que baje de manera sustancial estos niveles inflacionarios? Ahora te voy a preguntar, Gila. Lo tengo a Diego de Nicolás en Comodoro Pi. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y aquí continúa la audiencia en la cual Agustina Díaz, una de las detenidas por el caso del ataque a la vicepresidenta, está ampliando su declaración indagatoria. ¿Quién es Agustina Díaz? Bueno, es esta chica tan amiga de Brenda Uliarte y que se convirtió en la tercera de los 4 detenidos que actualmente tiene la causa. Justamente, Díaz tiene chats que la comprometieron con Brenda Uliarte y lo que va a decir en el día de hoy es que esos chats han sido mal interpretados, que ella de ninguna manera ha participado en pergeñar ningún ataque y por otra parte va a decir ante la jueza Capuchetti que las imágenes televisivas en las cuales se supone que ella estaba en cercanías de la casa de Cristina Kirchner no tienen nada que ver, que no es ella la persona que aparece en esos videos. Con esos elementos, esta joven de 21 años se presenta ante la jueza que investiga la causa. Hoy fue traída a la mañana hasta los tribunales de Comodoro Pi por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde su lugar de detención en un operativo bastante riguroso. Luego de permanecer algunas horas en espera, cerca del mediodía fue llevada al tercer piso de estos tribunales de Comodoro Pi, donde aún continúa declarando. Y mañana, la propia Agustina Díaz va a tener que volver a concurrir a los tribunales de Comodoro Pi, a menos que se haga una audiencia a distancia por Zoom. ¿Por qué? Porque le va a pedir a la Cámara Federal que la excarcele. Sabido es que sus abogados le dijeron a la jueza Capuchetti que habían presentado un pedido de excarcelación, la jueza lo rechazó y ahora se ha apelado y mañana justamente será la audiencia ante la Cámara Federal para que sea evaluado este pedido. Así que esas son las novedades en Maxi. Aquí aguardamos de un momento a otro entonces la finalización de la ampliación de la declaración indagatoria de Agustina Díaz. Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Flor. Claro, hay imágenes de la televisión pública que muestran a una chica que podría ser Agustina Díaz y a 2 personas que parecen darle indicaciones. Todos son especulaciones porque efectivamente por ahora es la única imagen que hay de esta cuestión. Entonces, los abogados de Agustina Díaz dicen, ella no fue y los chats son una broma. Entonces hay que excarcelarla, como decía Diego, ese es el pedido que van a hacer mañana. Pero se siguen conociendo chats de los 4 detenidos y ahí se ve que después del atentado fallido, por lo menos en los chats, se habla de volver a intentarlo. Brenda Uliarte le dijo a Carrizo que ella se podía animar a intentarlo nuevamente, por eso ahora se sospecha sobre el rol de Carrizo en este armado y de que responda a alguien más. Dice, la próxima voy y gatillo yo, y Carrizo le pregunta si ella se animaría y ella le dice que en el caso de que se dé esa situación podría suceder. Dice, no me tiembla la mano, pero que tendría que evaluarse cuándo sería el momento y que habría que armarlo bien. Esos chats también empiezan a comprometer, porque de la broma, de una situación donde aparece una broma, a las conversaciones de todos los que ahora están detenidos, involucrados en este asunto, hablando de lo mismo,
con uno de ellos habiendo gatillado, está bastante lejos de la teoría de la broma y obviamente la jueza no está comprando esta idea. Por eso hasta el momento les ha negado la excarcelación. Bien, esa es la información que hay hasta este momento y obviamente el eje en Carrizo, lo que estás contando. Carrizo está muy comprometido en este momento. Se evalúan, si querés en un rato hablamos de las declaraciones que hizo ayer el abogado Juan Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández en esta causa, porque empiezan a especular con que Carrizo puede tener un rol mucho más importante del que se creía inicialmente y que puede tener algunas conexiones en algunas terminales que no quedan del todo claras, pero Ubeira cree que hay alguien más poderoso detrás y ahí están los análisis. Bien, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos hablamos con Gila de cuáles son las prioridades hoy en la sociedad. El oficialismo ha llamado para mañana una sesión por el tema Corte Suprema de Justicia en el Senado y van a ver lo que marcan las últimas encuestas respecto a las principales preocupaciones de la sociedad, que obviamente es lo que le está pasando facturas al oficialismo, al gobierno, respecto a una mayoría de voto opositor, pero también un enojo o decepción dentro del propio votante del oficialismo. Bueno, ahora estamos viendo estos números con Gila. La principal preocupación de la opinión pública hoy es la inflación, por lejos. Es inflación. Todas las encuestas muestran eso. Es inflación, y inflación son los temas de conversación, son los temas de preocupación que marcan las encuestas. Y por supuesto la inflación se come el bolsillo, pero al mismo tiempo que se come el bolsillo, se come la base de adhesión y de aprobación del gobierno. O sea, se come el electorado, o sea, que tiene una dimensión económica, pero tiene una dimensión política fuerte, ¿no? Digamos, o sea, y efectivamente no importa que el gobierno puede exhibir, sobre todo el ministro Massa puede exhibir algunos logros. Fue buena su visita a Estados Unidos, quedó medio intrascendente en el medio del dramático ataque, pero la verdad que el corazón, el nodo del malestar y de la inquietud económica... Es los precios subiendo todos los días. Es los precios. Bueno, y respecto a eso, a ver, tomo de tu encuesta en este orden lo que me parece más impresionante, ¿no? La última encuesta de 3.0. Tomo esto, ¿no? 67% de los encuestados dice... Todos estos números no se ven. Agrandémoslo, lo podemos agrandar un poquito o ver en la pantalla, porque los de acá no se ven. 67,8% dice que la evaluación de la situación personal es negativa. Solo 29% dice positiva, ¿no? Pero cuando uno va a ver por electorados... 2 de cada 3 electores oficialistas dicen que su situación económica es mala. Claro, ese es el dato impactante. Son las barritas que están al costado de las barras principales. Del votante de Fernández en 2019, prácticamente el 63% dice que su situación personal es mala. Sí, sí. Es decir, estás hablando que es el propio votante del oficialismo que mayoritariamente evalúa que la situación personal es mala. Está muy cerca del promedio general. Digamos, el votante opositor, el votante de Macri, está en el 71%, dice que la situación es mala. Pero no está muy lejos del votante del oficialismo. ¿Eso cambió mucho? ¿Antes era muy distinto? No, y claro, y la curva, lo que uno ve es que ha empeorado notoriamente en el último año. Es decir, que en la elección del año pasado, cuando el oficialismo perdió de manera abrumadora, era cuando más bajo estaba la sensación esta de que las cosas estaban mal, porque obviamente se estaba saliendo de la pandemia. Sí, y el momento crítico, donde empieza realmente una escena de desgaste fuerte en lo económico, es junio-julio. Claro. O sea, donde tuviste una inflación de 7,4, donde tuviste un dólar a 3,50. O sea, la escena crítica de alguna manera marcó el punto de una escena que no logra revertir, que es de cada vez mayor malestar personal, mayor percepción de una situación personal en primera persona. Mirá que siempre en primera persona la escena económica se evalúa mejor que en relación con el país. Pero a ver si se entiende. En julio del año pasado, en agosto fueron las PASO, en julio del año pasado, la percepción de que la situación
personal era mala, era del 59%, ahora es En el 67%. No, en el total, no importa, el Total. oficialismo también, en el total. 15 Y puntos la más. situación de que era buena era del 39%, ahora son nada más que el 29% los que consideran que es buena. Es decir, que la curva del empeoramiento del humor social este año es mucho peor que cuando se votó el año pasado y perdió el oficialismo. Pero lo cual es lógico, Y sí. porque el año pasado la economía creció 10% y tenía 50% de inflación. Ahora la economía viene desacelerándose notoriamente, estás al 4% de crecimiento y tenés 100% de inflación. Y la pregunta es, en esta dinámica, obviamente el año que viene vas a tener más o menos la misma inflación que este año, con menos crecimiento, lo reconoce el propio gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿este sendero a dónde lo lleva al oficialismo? Mira, lo que nosotros encontramos es que el dato inelástico es que el 10% de la sociedad que se viene sosteniendo, 10, 11% de la sociedad, no tiene problemas para llegar a fin de mes, tiene capacidad de ahorro, son los que te empujan el consumo, pero después lo que estás viendo es que lo que se incrementa es los otros 9 de cada 10 argentinos. Ahí lo que estamos viendo es que se incrementan los que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, eso es inflación, ¿no? Digamos, es cómo se te va morfando la guita, digamos, de modo tal de que es como este ingreso a la pobreza por ingreso, ¿no? Este incremento del ingreso a la pobreza. Bueno, lo que vos contás, la siguiente placa lo que muestra es que el 75% de los encuestados desconfía directamente del peso. Es decir, sí. 3 de cada 4 encuestados desconfía del peso. Ahora, el 60% de los votantes del oficialismo también desconfían del peso. Es decir, que estás haciendo política económica en un gobierno que no es solamente que los opositores no Maxi, te creen en tu política económica y en el peso, Maxi, sino lo el dijo propio la votante del propia, oficialismo. pero lo dijo Cristina. O sea, Cristina dijo, tenemos inflación porque no tenemos moneda. O sea, la confianza en la moneda es algo que está cuestionado incluso por los principales líderes del oficialismo. Digamos, entonces, no es que, digo, no es que esto expresa un... Por supuesto que además asociado a la idea del peso aparecen un montón, cuando vos preguntás por el peso, aparecen un montón de ideas que también se pueden predicar de la política, ¿no? Imprevisibilidad, intranquilidad, digamos, pero la falta de confianza hacia el peso es algo que también está derivado de una lectura que lidera o está empujada por Cristina mismo. Bueno, y digamos, en parte cuando vos sos gobierno y no querés dolarizar, tenés que afianzar tu moneda. Hay instrumentos en la política económica para afianzar tu moneda. Lo que está demostrando es que hay un fracaso, como fue el fracaso anterior, del gobierno anterior y del gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, es algo recurrente, pero lo que yo digo es muy difícil hacer política económica cuando hoy el gobierno está con una desconfianza total, no solamente el 70% del electorado que dice que las cosas se están haciendo mal y que el futuro va a ser peor, que muestran todas las encuestas, sino también dentro de tu propio electorado, tu base, que es tu base electoral. Bueno, fíjense la otra, y me avisan cuando tenemos el móvil en el mercado central. Evaluación de la gestión del gobierno nacional. Lo venimos diciendo, esto es un calco en todas las encuestas, y también muestra esto 3.0. 72% dice mala o muy mala, solo 27,3% evalúa la gestión como buena o muy buena. Y, de nuevo, la mitad del votante en el 2019 del oficialismo dice que la gestión del gobierno nacional es mala o muy mala. Con lo cual, bueno, esto explica también la fuga de votos del oficialismo. Se le fue todo la ancha avenida del medio, el votante adicional que habían conseguido por encima del núcleo duro del kirchnerismo. Tenés un problema con los desencantados. Cuando uno hace un zoom en esos desencantados, lo que uno ve es que, bueno, es posible que un grupo de esos desencantados el gobierno los pueda retener porque son personas que critican al gobierno, pero al mismo tiempo tienen buena imagen de Cristina o de alguno de los principales dirigentes del Frente de Todos. Pero después, en general, lo que vos ves es uno podría ordenar ese universo de desencantados y caracterizarlos. O sea, vos ahí también tenés segmentos. Está este segmento que es crítico, pero aún acompaña a las figuras,
eso está pasando. Y después tenés el crítico que ya ha migrado a posiciones a voto opositor, ¿no? Digamos, o ha migrado a... tiene imagen negativa de todo el arco de figuras políticas del oficialismo. Entonces, digo, ese bloque de desencantados, uno ya puede empezar a hacer zoom y empezar a ver ahí distintos comportamientos y distintos segmentos, pero lo llamativo es esto, es cada vez más alto y no para de crecer, de incrementarse el número de estos desencantados que fueron votantes 2019 del oficialismo y que hoy evalúan mal. Cualquier opción que no sea el oficialismo, digamos. Sí. Cualquier opción que no sea el oficialismo. Están con un ánimo cambista. Y finalmente, ¿no? Principal problema económico nacional. Por eso digo, ojo con el tema de las expectativas, ¿no? En un momento, hace muchos años, en los 90, un premio Nobel, Paul Krugman, había escrito un libro que se llamaba, en una traducción libre, La era de las expectativas disminuidas, ¿no? Hoy uno tiene la sensación de que el oficialismo ha visto tan de cerca el abismo en los últimos meses, se ha pegado tal susto, no solamente el presidente Alberto Fernández, sino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pareciera ser que las expectativas que tiene es que, bueno, estabilizar más o menos por acá y que la economía mínimamente siga traccionando. Pero si vos tenés como expectativa estabilizar una economía con 90, 100% de inflación, no importa, 90, 80, 100% de inflación, estabilizarla ahí y que la economía crezca a la mitad que lo que creció este año y el año que viene, y bueno, no son expectativas para alguien que piense que puede tener alguna chance de seguir gobernando. ¿Por qué digo esto? Fíjense, estos números son impactantes. Le preguntan libremente a la gente cuál es el principal problema del país y mayoritariamente, abrumadoramente, contestan la inflación. Incluso dentro del votante del propio oficialismo, más de la mitad, el 54%, dice el principal problema es la inflación. Ahora, ¿vos tenés que un plan de estabilización para estabilizar la inflación en 90-100%? Bueno, Está claro que no estás respondiendo a las necesidades no solamente de los votantes en general, sino también de tu propia base electoral. Sí, yo te diría dos cosas ahí. La primera es la escasa paciencia social, ¿no? Digamos, la asunción de Massa implicó un recupero de expectativa, una mejora en la gestión. Todo eso se vio, duró poco. O sea, la impaciencia social está ardiente, ¿no? Digamos, o sea, la idea de soluciones ya, resolución ya, es algo que, bueno, que por ahí es difícil de encaminar con la cuestión económica. Y la otra cosa es, recordar que el electorado oficialista es un electorado más popular, ¿no? Digamos, y en los sectores populares la inflación pega aún más. Más fuerte. Porque pega en la subsistencia. Está en el mercado central Ramiro Ciarrota. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, muy buenas tardes. Nosotros, como vos decís, estamos en el mercado central porque vinimos a este lugar no solamente a buscar precios, sino también a conocer quiénes son los nuevos clientes que están llegando al mercado central. Claro, con un 78% de inflación acumulada en los últimos 12 meses y con los alimentos que en algunas ocasiones aumentan más que el promedio de la inflación mensual, la gente empieza a buscar la manera de cuidar el bolsillo, se la rebusca y salen de la ciudad de Buenos Aires y desde algunos distritos que suelen tener precios un poco más caros y vienen al mercado central a buscar precios. Nosotros arrancamos la recorrida por una de las queserías del mercado central porque, según nos comentaban, los precios en estos lugares del mercado central están un 40% más bajos que afuera en las góndolas comunes. Leandro, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Notás que hay un crecimiento del público de consumidores en el mercado central? Sí, la verdad que sí, el crecimiento es muy alto. Acá el fin de semana la gente, es impresionante cómo se acerca al puesto y al mercado central. Viene gente de todos lados, de Capital Federal, hacia la zona de Caballito, Recoleta. Es muy notorio el crecimiento. Veamos un poquito los precios. Veo que tenés, por ejemplo, queso venezolano, mucha comunidad venezolana en Argentina, también se puso muy de moda la comida venezolana. ¿Qué precio más o menos? Bueno, el kilo vale 8.70 y viene mucha gente a llevarlo, no solamente venezolanos, porque hacen tequeños, arepas con ese producto. Después, bueno, el cremoso es el fuerte nuestro, es muy buen producto, vale 8.20. Después tenemos mozzarella, que son dos clases de mozzarella. Tenés la mozzarella cilindro, que es la que se usa para pizza, para las milanesas, y esta musa barra es una musa más firme, que se hace del famoso bastón de musa,
ese que va rebozado o emparrallado, o la usan mucho para relleno, para empanada, para tarta. Ramiro, esperamos un segundito. ¿Para la semana, para el día? Sí, decime, Maxi. A ver, vamos a contrastar acá con Slotnick, con los precios, ¿viste? Para dar un poquito de la idea de esos precios del mercado central y cómo están corriendo los precios en los supermercados y en los autoservicios de barrio. ¿Cuánto aumentaron? Los lácteos también han aumentado fuertemente. Sí, al ritmo de la inflación. Habían tenido una suba más importante a principio de año, después se ralentizó un poco, pero digamos, esos precios son bastante más bajos que los que se encuentran en los comercios. Por ejemplo, el cremoso en un comercio vale promedio 1.000 pesos el kilo. En un supermercado está más caro, está entre 1.200, 1.300 pesos. La mozzarella, lo mismo, digamos. Y ahí están 20% por lo menos más barato. Claro, está. Y después lo mismo ocurre con la mozzarella en los supermercados más caros, está entre 1.500 a 1.700 pesos. Después depende si es de 500, si estás viendo ahí un rango de precios entre 20 y 30% más barato de lo que está en supermercados o comercio de barrio. Efectivamente. ¿Qué pasa, Ramiro, con los consumidores, con la gente que va ahí, que obviamente también padece la inflación y, como decías, hay muchos sectores de clase media que están yendo ahí al mercado central, que están buscando precios, ¿no? Precios más baratos, aunque esos precios también aumentan al ritmo de la inflación general. Sí, exacto, Maxi. Eso es lo que nos apuntan acá los comerciantes, que empieza a venir gente que antes habitualmente compraba en supermercados o en comercios de cercanía. Pero las compras que vienen a hacer los consumidores, ¿son compras para la semana, para el día, para el mes? ¿Cómo es la bolsa que se llevan? Y generalmente la usan para el mes. Vienen, viste, en las 2 primeras semanas del mes, se abastecen. Y bueno, después tenemos gente de acá de la zona que viene y lleva para el día, para la semana. Claro, se van estoqueando para tratar de ganarle a la inflación. Exactamente, es verdad eso. Sí, acá, por ejemplo, mucha gente viene, lleva una media horma o se lleva una horma de cremoso, después lleva lo mismo con la mozzarella y bueno, obviamente acá se le aconseja que se puede frizar o que le puede mantener. Justo, Maxi, estamos acá con una cliente. Estamos en vivo para el programa de Maxi Montenegro por A24. Señora, dígame, ¿por qué viene a comprar al mercado central? En los barrios es imposible comprar. No se puede comprar. Claro, está todo muy caro. Muy caro, el doble. Acá por lo menos baja un poco. El doble, dice. Y la cebolla es incomprable, ni acá ni allá. Todo está caro. Cebolla no se puede, 400 pesos 2 kilos. O sea que 200 pesos no es tan barato, pero una cebollita así. ¿Y compra para el día, la semana, el mes? ¿Cómo compra usted? No, esto me va a alcanzar para una semana. Una semana, pero de semana a semana o día a día aumenta todo. Así que es imposible. El bolsillo no da abasto. No, ni un sueldo. Claro, Maxi, eso es la situación de algunos de los consumidores. Si querés, nosotros podemos seguir recorriendo los puestos. Tenemos puestos de fiambres, de productos secos, carnicerías, verdulería. ¿Qué pregunta vamos a pasar? ahí tenías? Sí, digamos, porque ya estamos a 21 de septiembre. Si, por ejemplo, en el caso de los cremosos, ¿ya tuvieron algún aumento? ¿Cuánto en lo que va del mes? Si los distribuidores, los fabricantes están anunciando algún aumento para los Espérame, ahora volvemos con el tema del queso cremoso. Está en Comodoro Pi hablando uno de los abogados de los detenidos. Es una persona que supuestamente mi defendida estaba ese día en su casa. ¿Ella trajo pruebas al respecto? Sí, está totalmente acreditado. Ya lo hemos acreditado a través de circunstancias que surgen a partir de su teléfono. ¿No es Agustina Díaz la que figura en los videos que estaba en la casa de Cristina? No es Agustina Díaz, rotundamente volvemos a ratificar esa circunstancia, de ninguna manera es ella. A través de la geolocalización de su teléfono se estableció que ella ese día estaba en San Miguel, es decir, en su casa. Perdón, esa misma información que manejan los medios también la manejaba la jueza. ¿Qué le dijo al respecto? No. ¿Se sorprendió cuando usted le dijo esas imágenes no corresponden, esas imágenes estaban dentro del expediente o no? No, esas imágenes no estaban dentro del expediente, pero es algo que se difundió por los medios y obviamente le dieron la debida atención al respecto, pero no formaban parte del expediente. Y con respecto a los chats, doctor. Fuimos nosotros quienes incorporamos este material a la indagatoria del día de la fecha. Y con respecto a los chats, doctor, ¿qué explicación adicional dio hoy ella? ¿A qué chats? A los chats que tiene con Brenda Uliarte. Ya lo había explicado anteriormente, Creo que tu pregunta está en todos los medios y atrasa. No, pero en el día de hoy amplió algo sobre eso le pregunto. No, porque respecto a los chats ya se expidió oportunamente. Solamente se habló de las imágenes, entonces. Se hablaron de varias circunstancias propias de la intimidad y de la relación de amistad que tenía ella con Brenda, que amplió fundamentalmente esas circunstancias. Respecto a las imágenes que se observaban oportunamente en la TV pública y en C5N,
y fundamentalmente se refirió a eso. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Sobre el atentado? ¿Cómo? ¿Cuál es la posición de su defendida sobre el atentado? De repudio absoluto. Ahora los pasos a seguir, ¿cuáles son, doctor? ¿Es inminente entonces, más allá del pedido de excarcelación, que quede en libertad? No, el pedido de excarcelación está por resolverse a través de la excelentísima Cámara, como dije anteriormente. En el transcurso de la semana se va a presentar una solicitud de falta de mérito en los términos del artículo 309 del Código Procesal Penal por entender que no existe mérito suficiente para que ella siga detenida. Doctor, cuando ingresaba aquí a tribunales dijo, vamos a presentar nuevos elementos de prueba. ¿Cuáles son? Los elementos de prueba que se han presentado están relacionados con... están referenciados específicamente a las circunstancias que surgen del teléfono de ella, al posicionamiento de la ubicación del teléfono de ella, que fueron refrendados por ella en el día de hoy y que establecen que efectivamente el día 1 de septiembre ella no estuvo en cercanías de Juncal y Uruguay, y el 31 de agosto tampoco, y durante todo el transcurso del mes de agosto tampoco lo ha estado. ¿Hay testimonios que acrediten eso? ¿Cómo? Además, ¿hay testimonios que acrediten que ella no estaba? Hay testimonios, por supuesto, que acreditan que eso no ocurrió. Ahora, doctor, por lo que usted La dice, demanda no es por relevante. daños y perjuicios, ¿contra quién será? Contra la TV pública y C5N. Doctor, aunque obviamente usted lo que dice, si no está en el expediente, no es relevante para la causa lo que vinieron a hacer ustedes en cuanto a esta aclaración. Nosotros consideramos que es de suma relevancia para la causa. Es de suma relevancia para la causa porque indican esos medios, esas informaciones a través de los medios que tienen relevancia social. Entonces nosotros por un lado estamos demostrando la genialidad de ella en la causa penal, pero por otro lado estamos demostrando también que socialmente no tenga en el día de mañana, cuando salga en libertad, una sentencia social justamente. Entonces por ese motivo nos pidió específicamente ella poder aclarar esa circunstancia. Pero ¿por cuáles otros motivos la jueza hoy no la libera? ¿Por qué otras cosas dudan de ella, además de que pudieron refutar que no era ella la de las imágenes? Entiendo que son solo los mensajes que compartió con Brenda, que la llevan a estar detenida en el día de la ¿Solo fecha. mensajes nada más? Nada más. ¿Cuál es la visión de su defendida sobre el hecho? ¿Qué es de esto que ella dice? Es lo que manifesté anteriormente. Sobre su relación de amistad, digamos. Hay una relación de amistad previa que ustedes ya conocen, que la transmitió a ella oportunamente cuando prestó declaración en su primera oportunidad y que la refrendan en el día de la fecha, señalando específicamente que una relación de amistad, que Brenda era una persona que era fantasiosa, delirante, y que ella jamás creyó que iba a llevar a cabo esta empresa criminal. ¿Se arrepiente de algo ella? Sí, por supuesto, de haberme enviado mensajes fuera de un contexto que consideró que no era el ideal. ¿No formó parte de ninguna organización? No formó parte de ninguna organización. Doctor, mañana tendrán la audiencia con la Cámara Federal. ¿Qué argumentos llevarán? Los argumentos ya fueron expuestos en forma escrita, están presentados desde el día de ayer, están relacionados justamente con la genialidad con los peligros procesales. Es decir, ella está detenida en el día de la fecha hoy por la magnitud de la pena en expectativa. Está detenida hoy en el día de la fecha porque entiende la querella y el Ministerio Público y también su señoría cuando resolvió que existían peligros procesales, que es decir, peligro de entorpecimiento probatorio o bien peligro de fuga, que hacen que ella siga detenida. Nosotros creemos que hemos demostrado a partir de la interposición del escrito que hemos efectuado en el día de ayer, que esos peligros procesales son totalmente erradicados por otras medidas menos gravosas. ¿Cuáles son los plazos que tendría su defendida entonces para determinar si sigue detenida o en libertad? Y tenemos dos circunstancias que son claves. Uno es el tiempo que la Cámara entienda que es el tiempo adecuado para resolver, que no tiene un plazo adecuado concretamente, y el otro es el plazo que vence la semana que viene, donde así su señoría tiene 10 días hábiles a partir de la primera presentación para resolver su situación procesal. Mucho se habló del tema psicológico de cada uno de los imputados. ¿Cómo la ve a ella? Es fenómeno, espectacular, esperando ansiosa que se realice respecto a ella la pericia psicológica, que también se está por realizar con respecto a los demás coimputados. Bueno, Maxi, la palabra del doctor Javier Molina, es el abogado, uno de los abogados de Agustina Díaz. Acaba de finalizar entonces esta audiencia ante la jueza Capuchetti, una audiencia de ampliación de declaración indagatoria, donde ella una vez más se declara inocente y niega haber estado en cercanías de la casa de la vicepresidenta en las jornadas previas al ataque. Perfecto, Diego. Flor, Agustina Díaz es una de los 4 detenidos y por ahora parece ser la que más alejada está, digamos, de este manejo entre Brenda Uliarte y Sabac Montiel. Y Carrizo, por otro lado.
En el planteo que hacen los abogados por ahora, dicen que la única prueba que hay tiene que ver con esos chats donde aparentemente, según ella dice, son chats donde ella está bromeando o siguiéndole el juego a Brenda Uliarte. Hay que esperar un poco y hay que ver qué pasa con el pedido de excarcelación que van a hacer mañana los abogados. El asunto ahí con la excarcelación es que incluso cuando, o sea, al salir, la posibilidad es que se comunique con otras personas, que hable de lo que le preguntaron ahí, entonces hay que ver exactamente por qué la jueza por ahora decide no excarcelarla. Bien, volvemos ahí al mercado central. Estamos hablando del tema inflación, cómo está pegando en el bolsillo y esto que decíamos que es la principal preocupación de la sociedad. Ramiro. Maxi, seguimos recorriendo los pasillos del mercado central. Ahora estamos en un puesto de venta de chacinados y algunos fiambres. La gente viene a comprar acá para buscar precios generalmente. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿Por qué viene a comprar al mercado central? Es más económico. ¿Cuánto más económico que afuera? Y yo te diría un 50% es más económico. Un jamón, por ahí que, no sé, acá lo compro con 500 pesos, pero 400 gramos, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscas puntualmente acá? ¿Alimentos? Alimentos, frutas, verduras que son frescas y también los quesos que son baratos y son buenos. ¿Carnes? No. ¿Carnes compras afuera? Sí. ¿Y cómo estás viendo los aumentos en el último mes más o menos? Están muy caros. Bueno, ahora vi que el queso, el cremón light está más caro. ¿Cuánto más aproximadamente? Y un 10% aumentó, porque yo lo compré a 1.000, ahora está a 1.100. ¿La última compra cuándo la habías hecho? Hace la semana pasada, todas las semanas hago la compra. 10% en una semana aumentó el queso. Una semana. Bueno, fue el aumento hace un mes, hubo un aumento también. Estaba a 900, pasó a 1.000, ahora a 1.100. ¿Y el bolsillo? Y frío. Gracias. Gracias a vos. Maxi, si querés le podemos preguntar también a uno de los comerciantes de este puesto de chacinados, fiambres, ¿cuánto aumentaron en el último mes los productos? Nosotros no tenemos aumentos, porque trabajamos con frigorífico propio. Entonces lo que es fiambre, lo que es embutido, es todo nuestro. Entonces por ahora mantenemos los precios. Entonces, viste, la gente nos elige por eso. ¿Apuestan a la cantidad de venta? Estamos a la venta todavía, viste. Hasta cuando se pueda mantener, lo mantenemos. ¿Y creció la cantidad de consumidores en el último tiempo? Sí, sí crece porque los fines de semana se llena mucho de gente, viste. ¿De dónde vienen a comprar? Y según lo que nosotros notamos, mucha gente de capital, viste. O sea, antes era distribuido entre provincia y capital, hoy en día es mucha gente de capital la que viene. ¿Clase media, media alta que empieza a venir al mercado central? Exactamente. Se ve que subieron mucho los precios en los supermercados grandes, en las grandes cadenas, y hoy en día están eligiendo el mercado central para venir a comprar. ¿Qué es el producto que más buscan acá por el precio? Jamón cocido, por ejemplo, el natural, que tenemos un producto a 130 pesos los 100 gramos, después jamón crudo, 250 los 100 gramos. Claro, Maxi, como podrás observar, apreciar, el precio hace que gente que antes quizás consumía en supermercados, en comercios de cercanía, empiece a venir al mercado central. Esa clase media, media alta, que de a poco empieza a desintegrarse en la economía argentina, recurre a estos lugares para tratar de mantener el poder adquisitivo. Ramiro, gracias, muy amable, como siempre. Gila, un poco lo que hablábamos, ¿no? Primera prioridad de la sociedad, tema inflacionario. Sí. Segunda prioridad, tema inflacionario. No. Tercera, ¿sabes qué? El empleo. Por favor. Inflacionario. El inflacionario también. Pero, claro, ahí hay algo clave, ¿no? Hay un nivel de empleo mayor al que había el año pasado con más inflación. Bueno. Lo peor que le podría pasar ahora a todos, no solamente al gobierno, es que la economía vaya a una recesión que te deje con esta inflación durante algunos meses, pero con menos empleo. Ese sería una catástrofe. Dramático. Entonces lo que están tratando es que esa desaceleración sea tenue, digamos, que sea moderada, que sea gradual. Ahora, vos ves que en la opinión pública el tema inflacionario sigue escalando, no desescala como preocupación, como problema. Sí, sigue escalando. El año pasado, obviamente, antes de la pandemia, el principal problema era el empleo. Estaba todo el mundo preocupado por el tema del empleo, por el estallido de la desocupación producto de la pandemia. No, el principal problema es decididamente inflación y en escalada. Los otros problemas impositivos, desempleo, pobreza, aparecen secundarios muy lejos, sin marcar una prioridad clara.
Esto cuando indagamos problemas económicos, cuando indagamos principales problemas del país, lo que ha pasado en el último tiempo es que inflación se mantiene, por supuesto es el principal problema, se mantiene muy alto, pero también crece corrupción, que va de la mano de los temas políticos, digamos, creo que va de la mano del juicio en la causa vialidad, y recordá que el concepto de corrupción empieza a ser como una explicación, un lente de aumento para explicar lo que pasa en Argentina. Entonces es, yo te diría, una preocupación impulsada por la mirada opositora. Y cuando dicen corrupción, no dicen únicamente corrupción, sino corrupción como madre de problemas. Y eso incluye en los económicos, ahora, los ese sociales. es un tema, claro, eso es un tema, como vos decías, más del votante opositor. Total. El votante, lo que salta a la grieta es la inflación. Total. ¿Y salarios? Que salta muy fuertemente la grieta. Mira, salarios, por supuesto, o sea, es pérdida de poder adquisitivo el problema, pero se nomina como problema inflacionario, ¿no? Digamos, cuando nosotros... Claro, no llego a fin de mes. No es lo mismo. Pero no llego a fin de mes, mi salario no alcanza a la inflación. Sí, o no me reabren paritaria, que son también, distintas para la formas. discusión sobre salario. Sí, vos sabés que, a ver, en los estudios, digo, por supuesto, siempre está el tema, los salarios vienen rezagados. No aparece, por supuesto, sí, la demanda está, no me alcanza, está implícita la demanda de renegociemos. Ahora, creo que a pesar de las diferencias, el mercado informal del trabajo está mucho peor. O sea, entonces, no, lo que aparece es inflación, no me alcanza. No. Bueno, vamos a hablar en un ratito de cuáles son las prioridades, ¿no? Porque ahora van a haber una reunión ahí en la Secretaría de Comercio, temas figuritas del Mundial, el tema en el Senado mañana, Corte Suprema de Justicia. Ya está Rodrigo de Loredo, diputado de Juntos por el Cambio, está llegando Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos. Vamos a hablar con ellos también un poquito de las prioridades hoy en la sociedad y las prioridades en la política. Pero antes vamos a ir a una tanda. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, el mercado cambiario en lo que es el dólar paralelo, 285 pesos, levemente por debajo, son 2 pesos menos que el cierre de ayer, pero donde está, te digo, caliente la situación son en los dólares alternativos. El contado con liqui, por ejemplo, el dólar al que dolarizan las empresas, 305 pesos en este momento, con lo cual esta medida restrictiva que tomó el gobierno, diciéndole a las empresas ojeras que no podían dolarizarse, lo que hizo fue recalentar ese mercado y ampliar la brecha. Y sobre todo también recalentar el dólar blue. Ahora vamos a contar y vamos a hablar con un productor agropecuario de cómo están viendo estas medidas que significaron el primer chispazo fuerte entre el equipo económico de Sergio Massa y el Banco Central que conduce Miguel Pelle. Ahora vamos a hablar de un poquito de lo que está pasando con el dólar soja. Vamos a mostrar rápidamente también los números de cómo siguen ingresando por una ventanilla dólares que se acumulan en el Banco Central, pero el Banco Central emite pesos que van a las cerealeras y fundamentalmente a los productores sojeros, y obviamente cuando tienen pesos los productores que venden la soja dicen, ¿qué hago con esos pesos? ¿Los pongo en el banco o me refugio en el dólar? Y lo que está mostrando esto es que se están refugiando en el dólar porque hay cero confianza, cero credibilidad. Están los diputados Rodrigo de Loredo de Juntos por el Cambio, presidente del bloque de Evolución Radical, el sector que se alinea con Martín Lustó, diputado por Córdoba, y está Marcelo Casareto, que es diputado del Frente de Todos. Gracias a los dos por venir. Gracias, Maxi. Bueno, ¿Qué tal, decíamos, acá contaba Florencia, mañana el Senado se reúne para el tema Corte Suprema de Justicia, ampliación de la Corte. Y uno se plantea, bueno, ¿cuáles son hoy las prioridades del gobierno? ¿Dónde están las prioridades? Cuando venimos hablando del tema de inflación, bueno, si Massa puede estabilizar el dólar, la política económica. Bueno, nosotros tenemos, la semana pasada tuvimos una actividad intensa en Cámara de Diputados. Tuvimos al jefe de gabinete 9 horas, después estuvimos con sesión en el cual se votó el consenso fiscal y la prórroga impositiva, temas importantes y de Estado, para la nación, para la provincia, para los municipios. Y ayer comenzamos la ronda de organización del trabajo con vista a sancionar el presupuesto 2023. Así que estuvo Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, estuvieron los presidentes de los bloques, las autoridades de la Comisión de Presupuesto. El día miércoles que viene, Sergio Massa va a estar en el Congreso presentando el presupuesto. Es decir, ustedes en diputados tienen prioridad presupuesto 2023. Sí, tenemos una agenda con vistas a que al 26 de octubre, a más tardar, esté con media sanción el presupuesto.
para lo cual invitamos a los ministros, a los secretarios de Estado, a propuesta nuestra, a propuesta de la oposición, a efecto de que se informe en profundidad. Así que esto es la prioridad de trabajo en el próximo mes en Cámara de Diputados. Y el Senado se entretiene con tema de ampliación de Corte Suprema de Justicia y ese tipo de temas en otra esfera distinta a donde pasan las prioridades de la sociedad. Bueno, estamos viendo qué es lo que van a tratar y esperaremos a ver si lo tratan o no. Vendrá del Senado a diputados. Pobre Marcelo, lo veo haciendo una tumba carnera para no dar una respuesta directa a algo que resulta claramente inexplicable. Yo veo el gobierno que tiene dos nortes, un plan económico que no es tal, es un plan de ganar tiempo. Podemos hablar, seguramente Marcelo integra una de las autoridades de la Comisión de Presupuesto del Congreso y es un conocedor del tema. Pero hay otra agenda que es una agenda de construir nuevamente una narrativa. Es una práctica muy habitual del kirchnerismo, no es original. Los populismos habitúan a hacer eso. Construyen una cuestión para que discutamos temas que no tengan que ver con la realidad más acuciante. Este es un ejemplo por demás gráfico de la brutal desconexión de la política con los problemas de la gente. ¿En serio que quieren llevar la Corte a 25 miembros? Pero además... Pero expliquemos a la gente, cuando decimos para qué este tipo de cosas... el oficialismo no ha nombrado y tenía un acuerdo hay vacantes en la Corte Suprema y no las designan. Claro, y no las designan. En Senado puede eventualmente tener un número para aprobar esta ley que quieren tratar. Pero no para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia necesita 2/3 del Senado. Claro, por eso, pero repasemos el derrotero, digamos. Vamos a suponer que tengan un número en Senado. Es altamente probable que no lo tengan en diputados para sancionar una ampliación de la ley. Y de ninguna manera lo tendrían para designar los integrantes de esa Corte. Entonces, de hecho, hay vacantes hoy en la actual Corte Suprema y no tienen el número para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia. Que no se ocupan. Te voy a decir una cosa. Maxi, te voy a decir una cosa. Hay vacantes en la Corte Suprema y hay un cuarto de vacante en todos los jueces federales de Argentina. Vos tenés 1000 jueces federales en Argentina, tenés 250 vacantes. Hay pedidos puntuales de plazas calientes, como Rosario y en Santa Fe, que requieren cobertura de vacantes y no están siendo... Es decir, hay una andarivel por cumplir en materia judicial que nada tiene que ver con esto. No se entiende lo más mínimo. Un acuerdo político amplio que evidentemente hoy no hay en la Argentina. Salvo que haya un acuerdo político integral que no hay nada de eso. Todo, abarque la economía, la justicia y demás, que eso no está en la Argentina. Entonces, por eso llama la atención, digamos, que el oficialismo esté metiendo estos temas ingenuidad, en la agenda. Uno no puede ser ingenuo a esta altura, no es ingenuidad, son dirigentes que tienen trayectoria, que tienen... legitimidad, han gobernado, entonces evidentemente hay un argumento atrás, que es el que vos, al preguntar, decís, che, pero no nos lleva a ningún lado, porque es algo, primero, que está pésimo. Llevar la Corte 25 está pésimo. Pero... Segundo, que es imposible de que eso prospere hoy. Pero entonces, por eso... el tercer elemento es, ¿y por qué lo hacen? Es tu pregunta. Bueno, ¿que vamos a pensar que se están equivocando? Escúchame, todos saben yo no lo quiero poner incluso dentro del juego de oficialismo-oposición, porque obviamente la oposición frente a esta cosa dice, se quieren llevar todo puesto, se quieren llevar la Corte Suprema. No, lo que estoy diciendo es que no se van a llevar nada puesto porque no pueden hacer nada. Pero tiene un argumento. Se ponen en el Senado un tema sobre el cual no pueden avanzar en la designación de un juez. Pero tiene un argumento. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo hacen? Bueno, pero después también le preguntaban hace poco al presidente Alberto Fernández si podía o no podía mandar un proyecto para cambiar el esquema de retenciones y él decía, ¿para qué lo voy a mandar si no me voy a poner de acuerdo con lo que... Bueno, pero hay otra mirada en el Senado que es, nosotros tenemos una política, una lógica, lo mandamos y después en todo caso que quede cada uno como se le ocurra votar. Claro, bueno, pero Max, yo te quiero contestar eso, porque no es que no sepan... Es testimonial, digamos, es como una especie de testimonial. Esto es lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner y queda como testimonial. Instalar una discusión, Maxi. Contaban acá los diputados, hay un acuerdo sí había un acuerdo para designar un procurador general de la Nación, que está interino, que era el juez federal Daniel Rafecas, que tenía acuerdo de senadores de la oposición, era la propuesta del presidente Alberto Fernández, y no se designó nunca porque Cristina se oponía dentro de su propio espacio político. Entonces, pero bueno, no me quiero detener en esto porque... Pero yo te lo cierro con esto porque... Es inconducente, ¿no? El kirchnerismo no va a designar un juez de la Corte Suprema de Justicia hasta que termine el mandato de este gobierno porque no hay ninguna chance, salvo que haya un acuerdo político con la oposición. Si no, no tiene los votos, ni se acerca a los votos
de designar un juez de Sí, la Corte Suprema de Justicia. sí. Déjame decir una sola Es así cosita de porque simple. si no, pareciera que esto que estamos contando no lo sabe el Frente de Todos en el Senado, y sí lo sabe. Entonces Sí, la pregunta obviamente lo es, sabe. ¿por qué lo hacen? Bueno, porque son elementos con los cuales trabaja para construir una narrativa, digamos, ¿no? En su propio electorado, su núcleo durísimo. Claro, para construir esta idea de que la Corte los está persiguiendo. Estamos contando que la mitad del votante el del lawfare. Frente de Todos está preocupado por el tema inflacionario y está decepcionado con el gobierno No, por el ese tema inflacionario. Y Perdón, aparte del no quiero ser ni descortés ni nada con Marcelo, pero para cerrar, forma parte de la agenda de la victimización y la agenda de impunidad que tiene que ver con lograr intervenir en el Poder Judicial o a lo sumo desprestigiar al Poder Judicial que lo está enjuiciando. Bueno, paso a otros temas que son lo que está pasando después del atentado a Cristina y la posibilidad de si hay espacio para un acuerdo político y alrededor de qué ese acuerdo político. Lo veo difícil, Maxi, porque, a ver, para nosotros los acuerdos políticos son sagrados. Yo como radical te tendría que decir que la política para nosotros son consensos. Así nos lo enseñó Alfonsín. Y respeto esa mirada dialéctica que un sector del kirchnerismo tiene, que la política es conflicto. Para nosotros es consenso porque tiene que estar la política. Los conflictos están listos en la sociedad y los tenés que justamente armonizar. Pero como es tan sagrado el consenso en una sociedad, vos la tenés que cuidar, tenés que ser preventivo, no podés ser ingenuo. No se puede pasar de 100 a 0, es decir, de ataques, de agravio, de Macri, vos sos la dictadura, después en un tuit, o cada vez que hay un problema o el gobierno esté en baja, nos convoca raudamente a un consenso. Porque si vos manoseás esa herramienta y ese instrumento de los consensos que el país necesita, después no te querés sentar nunca más en ningún lado. Entonces no entendemos bien el para qué, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo. Entonces, así, a las apuradas. De última, mirá, y te voy a ir al hueso, si Cristina se quisiera reunir con Mauricio Macri, ¿no sería más sensato que primero tengan un diálogo entre ellos, no se estén avisando por los medios? La verdad es que nosotros creemos que forma parte más de un show que de una genuina voluntad de que este país finalmente articule posiciones comunes. A ver, antes de Casareto, habló Alberto Fernández de esto en la ONU en el día de ayer. Sí, habló y desde el comienzo planteó algo relacionado al atentado a Cristina Fernández. Habló de los profetas del odio como un problema mundial, no solo un planteo que hacía desde la Argentina, y dijo que muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias. Esto era lo que decía Alberto Fernández haciendo el planteo en Nueva York. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública, también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá 4 décadas de vida. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. ¿Estaba Aníbal Fernández ahí? Sí. Sí. Iba el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad. ¿Tendría algún convenio para firmar con el FMI, con el FBI, con alguna cosa así? No está pasando nada acá en materia de seguridad, por eso está. Digo, se fue a Nueva York el ministro de Seguridad. Estaba el canciller, obviamente tiene que estar, el embajador Argüello. Y 50 estaba personas, el ministro de Seguridad ahí en la comitiva. 50 ahí atrás. personas más. Está bien. Yo lo que creo es que en la Argentina siempre tiene que estar presente el diálogo político. Tiene que ser una práctica normal, habitual, permanente. Yo estoy en el Congreso, integro el bloque de Frente de Todos, compartimos a veces con la presidenta de la Cámara, el presidente del bloque nuestro, a veces uno tiene que hablar con Milei o con Espert, o con Bregman o Del Caño, o con los distintos bloques parlamentarios. Eso es una cosa, una práctica normal de todos los días. Ahora, si vos lo que planteás es va a haber un diálogo político tendiente a un gran acuerdo nacional, yo no lo veo. Creo que estamos ya en un proceso político con vistas a las elecciones del año que viene, en la cual cada uno tiene sus posiciones y es muy difícil. Entonces, como yo soy una persona práctica y de Estado, yo trabajo con el presidente de la Nación, trabajo con mi gobernador, mis intendentes, y podemos avanzar en iniciativas puntuales. Cosa concreta. Hoy el presupuesto 2023. Hoy el presupuesto. La semana pasada hubo diputados radicales que votaron con nosotros el consenso fiscal.
hubo de partidos La provinciales. ley de que agroindustria, que también hay un acuerdo con la... El viernes yo lo acompañé al presidente, que fuimos a la Ford, se promulgó la ley de promoción de la industria automotriz, que genera inversiones en 13 plantas automotrices. Fuimos con Sergio Massa. Que también es una ley con consenso con la... Es una ley que sacamos con 227 votos en diputados. El día jueves se promulgó la ley de biotecnología, en la cual sacamos con 223 votos en diputados. Se está instrumentando lo que es el régimen de promoción de la actividad de la construcción, y eso lo sacamos con 180 votos en diputados. Estamos trabajando sobre temas concretos, en la ley agroindustrial, instrumentales que le puedan servir a distintos sectores económicos. Porque digamos, el diputado podrá decir un montón de cosas, yo le puedo contestar un montón de cosas, digamos, son posiciones políticas diferentes. Ahora, hay cosas sobre las que podemos avanzar. Y entonces, nosotros conseguimos, después de muchos problemas de la Argentina, que la Argentina creciera el año pasado, este año, y proyecte para el año que viene. 3 años consecutivos de crecimiento. Esto no ocurre desde 2010-2011 en la Argentina. Entonces, tenemos que fortalecer eso, la creación de empleos, y con temas con los que avanzamos y temas pendientes. La inflación es una de ellas, está alta, con un cierre de este año con una inflación muy alta, que se plantea bajar para el año que viene, pero que de cualquier manera es un problema para nosotros y que lo tenemos que abordar. Así que muchas de estas medidas concretas, que no son parte tal vez de la gran política, son los que nos permiten ir recomponiendo reservas y nos permiten mantener en funcionamiento el aparato productivo desde el punto de vista de los dólares necesarios para insumos productivos, para bienes de capital, para lo que es el funcionamiento de la Argentina en general, más allá de las posiciones políticas de cada uno. Bueno, no compartimos con Marcelo, lo digo con respeto. Hay una brutal desconexión de la política con la gente con estas cuestiones que vemos, estos viajes sin sentido, ayer el presidente tocando la guitarra eléctrica, pero hay una que la digo... No, bueno, ir a Naciones Unidas no es sin sentido, todos los presidentes han ido a Naciones Unidas. No me refiero a eso, a un viaje... De derecha, de izquierda, de todos los lugares. Yo me imagino las principales autoridades a las que nosotros vamos a visitar, que estuvieron con Bataki, a la semana siguiente cae Sergio Massa a visitar a las mismas personas con Bataki también, y semana subsiguiente viene el presidente. Una cosa de loca, nunca lo vimos. Si algo se ha destruido es nuestra estrategia internacional de Argentina para con el mundo. Pero al margen de eso que está en la arena de lo político, que no es menor, sí con Marcelo también tenemos una diferencia tremenda sobre la brutal desconexión entre la mirada de la economía que ellos tienen y la que nosotros creemos que es la que está padeciendo la gente. Ni hablar del crecimiento. Para nosotros está claro que después de una de los peores manejos pandémicos que tuvo el mundo, que fue la Argentina, y de unos cierres en cuarentenados más extensos y una de las caídas del Producto Bruto más grande, lo que hubo fue rebote. Para ellos las pelotas no pican, crecen. Lo que claramente hubo acá fue un rebote en un gobierno que carece de una agenda de crecimiento económico. Nos ponemos de acuerdo con leyes, como dice Marcelo, pero te lo digo con mucha sinceridad, Marce. Vos aprobás un régimen de promoción de la industria automotriz, vengo de Córdoba, que somos el productor del 30% de la industria autopartista de la Argentina, y conozco lo que piensan. Está perfecto el texto de la ley, pero es una industria que requiere absolutamente insumos importados, más del 85% de los insumos intermedios que requiere son importados y están restringiendo. Por eso, se está cayendo, se está cayendo a pique la industria automotriz. No, está totalmente equivocado. Creció 40% este año y creció un 30% en las exportaciones. El nivel de actividad automotriz hoy, de la automotriz en Córdoba, en tu provincia, está muy por encima del de Macri. O sea, porque ustedes gobernaron en 4 años. Pero, y de 4 años, 3 años cayó la actividad económica. Pero Macri, con Cambiemos no vino lluvia de inversión, no hubo producción, no hubo destrucción del aparato productivo. Cayeron 25.000 pymes, destruyeron empleos. Por eso perdió fue el Macri. gobierno de ustedes. Ahora, nosotros tenemos problemas, pero nuestro gobierno realmente tiene una agenda de crecimiento. No, pero perdón, Marcelo, tenés 50% de hoy hay más empleo que con el tenés con el aparato 50% de pobre, tenés una inflación de 3 dígitos, tenés un 50% de pobreza. A discutir para atrás, sino justamente ustedes están gobernando porque los últimos 2 años de Macri... Seguramente por algo la gente nos dejó de votar. No tengo la mirada que tenés vos, pero ahora lo que me da gracia es por qué no aplican las recetas de ustedes cuando las papas queman, porque resulta que ahora las papas queman y viene Sergio Massa a aplicar básicamente la receta que a nosotros nos las criticaban. Las aplican mal, las aplican de forma escasa. ¿Qué está haciendo Sergio Massa? Por el cambio fue recesiva y el endeudamiento externo. Eso fue lo que votaron ustedes. Meten un ajuste de crecimiento. Meten un ajuste ahora. No, que no hay ajuste. La Argentina está creciendo. El ajuste fue con Macri. ¿Cómo no va a haber un ajuste si se está carcomiendo la inflación, el salario de los... Pero no hay ajuste más feroz, si lo sabés vos. No hay ajuste más feroz que una inflación de 3 dígitos. No, el más feroz fue jubilados, los informales. No, para nada. Ahora la seguimos. Quería ver un poquito para adelante, justamente si no puede haber algún punto de acuerdo.
que hoy es básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario, que el próximo gobierno, cualquiera sea, lo va a seguir. Pero si Es Massa decir, se pasea por el Fondo Monetario como en el Nordelta, y cuando iba Guzmán, acá mismo le hacían un piquete. La verdad que no los entiende nadie. Eso es un punto. Nosotros acompañamos. Le hicieron la vida imposible a Guzmán y ahora Massa hace las cosas 3 veces peores que Guzmán. El desendeudamiento de Kirchner, que le pagó al fondo, estuvimos Pero si no en estamos contra endeudando, del no estamos endeudamiento de endeudando Macri. ahora. Y nosotros votamos a favor de la renegociación de la deuda de Macri. Porque los fondos que ahora libera el Fondo Monetario son para que podamos pagar los vencimientos trimestrales de la deuda de Macri. Pero si va Massa y pide más endeudamiento. No, no hay más endeudamiento. ¿Cómo que no? Lo que Entonces hay es están un negando los financiamiento anuncios más. para pagar hay endeudamiento, los vencimientos hay trimestrales financiamiento. del Fondo Monetario. No hay financiamiento neto del Fondo Monetario. No hay desembolso. Es solamente pagar la deuda de Macri. ¿Qué es lo que acaba de anunciar Sergio Massa que trae de Estados Unidos? ¿Un nuevo endeudamiento? No, no hay nuevo endeudamiento. Todo el plan de Sergio Massa es ver ahora cómo... vuelvo con ustedes. Voy a meter otros temas, digamos, a ver si para adelante, justamente, ya que se ha saldado la discusión de política económica en el gobierno, justo me recordaba Flor que en algún momento el kirchnerismo quería subir retenciones. Este mes no solamente no se subió retenciones, sino que se eliminaron las retenciones para el sector sojero. Es decir, no queda bandera hay un acá. dólar especial de 200 pesos que implica en los no se techos- eliminaron, hubo un hot sale. Exactamente. Hubo un hot sale de Exactamente. 25 días Pero que el por eso, mensaje lo que que le quiero manda, decir es si que vos un tenés soja, el mensaje es claro, voy a guardarme la soja porque después empujo un poquito y me dan el dólar que yo quiero. Claro, pero por eso, digo, hay ciertas cosas... Mire, yo soy de Entre que se han Ríos. zanjado- Nosotros somos una provincia Perdón. agropecuaria, agroindustrial. Pero ahora me voy a meter en el dólar soja. Entonces, Lo que quiero yo decir es... defiendo el hecho de que haya habido incentivos para el sector agropecuario. ¿Te acuerdas que acá en este programa hablamos cuando algunos querían mandar a la policía a controlar? Y usted los estaba de chivobolsas? acuerdo con eso. Y yo te dije, vamos a dar incentivos. Primero fue Exactamente. en agosto el 70-30 Pero son malos, y ahora fue el Marce. dólar a 200. Son malos los incentivos No, que ya hay dan, 5 lo mil saben millones de dólares de ustedes. liquidación. Ahora- Hoy la Argentina ahora lo estabilizó vamos- la situación Pero no se produce producto de esa un- decisión. Bueno, No se me espera produce- un segundo, diputado, porque si no se me hace difícil. Quería meter después el tema del dólar soja. Lo que quería decir es que se han zanjado algunas discusiones respecto a qué hay que hacer, qué no hay que hacer. El manual de lo que se está haciendo es un manual que uno tiende a pensar Claro, que nos está, bombardeaban a nosotros. Viene está muy Sergio Massa, aplica más o menos lo mismo. a lo que votó la oposición en el acuerdo con el Fondo Monetario. Apliquen el plan de Se Cristina. zanjó esa discusión. Yo voté el acuerdo con el fondo porque consideré que era necesario refinanciar la deuda de Macri. Y lo fundamenté junto con Carlos Heller. Fuimos las voces Por fundamentales. eso. de Pero había una respaldo al parte del presidente. oficialismo que no lo hacía y eso se Es zanjó. cierto, Entonces, cierto lo que dice. si eso no puede significar un punto de acercamiento, ya que el oficialismo se puso de acuerdo que la política correcta Es que el punto de para este acercamiento es que gobierno vos no podés- era la que tiene que llevar adelante Sergio Massa hoy, si eso no puede acercar a la oposición... El punto de en algún acercamiento es que vos no punto podés Nosotros tener un queremos Estado... una Argentina productiva, que cree Nosotros empleo, que también. baje la inflación e integrada al mundo. En Todo un el mundo de No, producción. están haciendo todo al revés. En un mundo porque de nos trabajo. sumamos con Bien. Cuba, Ahora, con ahora vuelvo Honduras. con ese tema. Introduzco simplemente una línea, Sheila, con esto que estábamos hablando, ¿no? Uno tiene la impresión de que obviamente había una discusión profundísima, no con la oposición, sino dentro del propio oficialismo, de cuál era el rumbo económico. A la gente lo único que le importa son los resultados, pero ha visto cómo durante un año el propio oficialismo se peleó por el timón, si había que ir a Mar del Plata o había que ir a Rosario. Sí. Eso se zanjó con la salida de Guzmán. Alguien decía el otro día que había una discusión de que nadie quería ir a donde quería llevarnos Guzmán. Y ahora Sergio Massa dice, mira, donde quería ir Guzmán los voy a llevar más rápido. Nadie quería ir con Y Guzmán. el oficialismo está de acuerdo con eso. También han Digamos, y el oficialismo También zanjó cambió el esa discusión contexto. interna. Asumió en el medio de una supercorrida con Claro. el dólar a 3.50. Digo, a ver, no es tan simple como equiparar una y otra. Me da la impresión de que la asunción de Massa en su momento significó... La sociedad cómo Tranqui- percibe eso, tranqui- te pregunto. La sociedad Mira, cómo en su- percibe. en su- en Porque su- obviamente en el momento en que se peleaban por el rumbo y la situación económica se deterioraba, me parece que eso dañaba todavía más al oficialismo. Ahora por lo menos están de acuerdo en el rumbo. Ahora la situación económica, como hablamos del tema inflacionario, sigue erosionando el poder adquisitivo y el voto fundamental del oficialismo. Mira, las expectativas no son buenas, o sea, y la paciencia es corta, o sea, tienen mucha mecha corta. Entonces, esto yo creo que es la principal dificultad que está afrontando hoy por hoy el gobierno, no de cara al 2023, sino de cara al día a día.
digamos. O sea, así como los problemas de subsistencia o los problemas económicos tienen una cara, una faceta vinculada a la subsistencia, al cotidiano, para un gran segmento de la población argentina, bueno, eso también termina impactando sobre la política. Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que vos tenés hoy las elecciones en un año y la expectativa no es que el aire de recambio, por más que haya una demanda de cambio, cambie la escena de la expectativa económica. El desánimo es un desánimo que es transversal al mundo oficialista, al mundo opositor, al mundo que está desafectado de la política, que dice no me importa nada, son todos iguales, a los que migraron hacia terceras posiciones. Entonces, vos lo que tenés acá es un problema anímico social de base y que yo te diría que no es solamente anímico. Vos fíjate, cuando empieza a caer la percepción respecto de qué cabe la expectativa respecto de qué cabe esperar respecto del futuro, es el momento en el que se dispara la inflación, ¿no? Digamos en los meses de julio, junio, julio, que es donde empieza un poco como esta caída más acentuada. Entonces, hay una relación entre la suba de precios y las expectativas, que no es solamente, uy, me parece que va a ir todo mal. O sea, hay una experiencia cotidiana del padecer. Y eso sabemos castiga la mesa, digamos, cómo resolver la mesa. Y eso sabemos que castiga a los oficialismos, digamos, que los oficialismos se le dispara la inflación, le pasó al gobierno anterior, la gente dice, bueno, a ver... le sobran 15 días, perdón, una cosa le sobran 15 días del mes a la gente. De Loredo, mirá, lo dijo el otro día el propio jefe de gabinete, las crisis macroeconómicas terminan teniendo un impacto desintegrador. O sea, digo, de pérdida. Hay algo que es las crisis económicas sostenidas, generan, ¿viste? O sea, pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Sí, cuando son muy profundas, porque la crisis económica de los últimos 2 años de gobierno de Macri lo que generó es que la gente votara otra cosa. Digamos, dijese, bueno, que pase el que sigue. Bueno, ¿quién es el que sigue? ¿Alberto Fernández con Cristina? Sí. Bueno, así la democracia, algo sensato. Entonces, y hoy lo que muestran las encuestas es que la gente en la democracia argentina dice... Bueno, a ver, ¿quién me va a resolver esto? Y con una promesa el oficialismo electoral... tiene un año todavía, a ver si lo puede resolver. Si no lo resuelve, que pase el que sigue. Y con una promesa electoral, la elección del 19, muy clara en lo económico. ¿No? Volver al asado, volver a encender la economía, volver a poner en marcha, volver a ponernos de pie, todas dimensiones económicas. Digamos. Claro, pero... Entonces, por eso, digo, hay una promesa electoral que, bueno, con gran dificultad de ser resuelta, digamos, es así. Voy a enganchar otros temas, gracias Gila, como siempre, muy amable. Voy a enganchar rápidamente otros temas. Hablamos del dólar soja, quiero mostrar los números actualizados de lo que está pasando con el dólar soja y me contás del otro lado los reclamos de las empresas por el faltante de dólares. Y ahora vamos a meter el tema de los precios y las figuritas. Miren los números actualizados de lo que está pasando con el dólar soja. Hasta el día de ayer, 11 días hábiles, liquidaron el sector cerealero casi 3.800 millones de dólares no, 4.200 millones de dólares de liquidación en 11 días hábiles que está funcionando el dólar soja de 200 pesos. Esos son dólares que el Banco Central compra emitiendo pesos, 200 pesos por cada dólar. Se los da a las cerealeras. Las cerealeras esos dólares los traen después de embarcar. A los 15 días tienen que traer los dólares al país. Liquidaron 4.200 millones de dólares. Pero en estos mismos 11 días hábiles, el Banco Central estuvo vendiendo dólares a importadores. Se los vende a 140 pesos y el Banco Central retira pesos que le pagan los importadores de circulación por 1.658 millones de dólares en el mercado oficial. Es decir, el Banco Central compra dólares emitiendo pesos a 200 y vende dólares retirando pesos a 140. Obviamente esa es la diferencia del subsidio. Déjeme completar lo que estaba mostrando recién. Bueno, justamente en el neto, el acumulado de las reservas, la placa anterior, por favor, los dólares que pudo acumular el Banco Central es la diferencia entre esos dólares que compró el sector cerealero y los dólares que pagó a los importadores contra los pesos que le dieron los importadores. Son 2.545 millones de dólares que aumentaron las reservas en las compras netas del Banco Central en estos 11 días hábiles. Es decir, cuando se habla de que por el dólar soja iban a liquidarse 5.000 millones de dólares, bueno, ya se está muy en línea con eso. Estamos cerca de fin de mes. Se liquidaron 4.200 millones de dólares. La verdad que ha habido una avalancha
pero lo que le ha quedado al Banco Central como reservas netas, es decir, acumulación de dólares, es contra los dólares que vendió para pagar importaciones. Entonces le quedaron 2.500 millones de dólares. Muy probablemente en esta dinámica se terminen de liquidar más de 5.000 millones de dólares en septiembre y al Banco Central le queden, en términos netos, compras para acumulación de reservas por más de 3.000 millones de dólares en septiembre. En el neto, el Banco Central está emitiendo, en estos 11 días hábiles, más de 600.000 millones de pesos que fueron a las cerealeras toman esos pesos, fundamentalmente le pagan la mayor parte a los productores que vendieron los granos en pesos, 70.000 pesos la tonelada. Bueno, esos 600.000 millones de pesos que están dando vuelta en empresas o básicamente del sector sojero, la pregunta es ¿a dónde van esos pesos? Al blue. Y bueno, efectivamente el gobierno ha dado distintas opciones, les dijo, bueno, a ver, en la placa siguiente, por favor, son 604.000 millones de pesos que emitió el Banco Central justamente para quedarse en las reservas con 2.500 millones de dólares. Estos 600.000 millones de pesos en 11 días hábiles es una cantidad enorme de pesos que obviamente el gobierno quiere que esos pesos, que iban a manos de cerealeras, pero fundamentalmente las cerealeras son un intermediario, van a los productores ojeros, el gobierno quería que lo pongan en un plazo fijo UVA, en un plazo fijo tradicional a una tasa efectiva anual del 107% o en una cuenta a la vista ajustada por el dólar. El gobierno se ha desesperado porque eso quede en el sistema financiero como ahorro. ¿Por qué? Porque no quiere que esos pesos o vayan a los dólares libres o vayan a bienes. ¿Por qué el gobierno no quiere que vayan a bienes? Porque no hay bienes. No hay oferta de bienes, digamos. Si los chacareros con esos pesos van a comprar camionetas, van a comprar maquinaria, van a comprar cualquier tipo de producto, siguen disparando, materiales de la construcción, lo que fuera, siguen disparando el proceso inflacionario porque hay restricciones de oferta en todos esos sectores. En el sector automotriz, que viene recuperando, estamos en abajo de 450.000 unidades. Es decir, y el sector dice, bueno, no podemos producir más porque tenemos todo tipo de restricción de insumos. Y lo mismo pasa en muchos sectores. Entonces, hay una cantidad enorme de pesos en 11 días hábiles, que es el correlato de las reservas que ha acumulado el Banco Central, pero que en vez de quedarse en el sistema financiero en un plazo fijo, están buscando, por la desconfianza que hay, un refugio. Y el refugio es lo que está pasando con los dólares libres, de nuevo el contado con liquidación arriba de los 300 pesos, lo que vos contabas anteriormente. 307 en este momento. 307 en este momento el dólar contado con liquidación. Obviamente, esto es algo que era cantado, porque si vos no tenés confianza en la política económica, era obvio que esto iba a ocurrir. Ahora, lo que tampoco puede hacer el gobierno es desesperarse, como hizo el Banco Central con Pelle, que salió a decir, bueno, todas las empresas que operaron en el dólar soja de 200 pesos no pueden comprar contado con liquidación, porque también te va a disparar el dólar blue. Es decir, muchos van a sacar dinero de la empresa, como sea, y van a comprar en el blue. O van a comprar a través de terceras empresas. Y eso va a potenciar, si se quiere, la demanda de los dólares libres, que es lo que estamos viendo en este momento. El otro tema económico que estaba dando vuelta, y todo tiene el eje de la inflación, es una reunión ayer en la Secretaría de Comercio, que es el organismo clave para el monitoreo de precios en distintos sectores, además del organismo clave que tiene que coordinar con aduana el tema de la disponibilidad de los dólares para los sectores productivos, una reunión en la cual sale a comunicar la Secretaría de Comercio que se había reunido el secretario de Comercio, Matteo Tambolini, ahí estamos viendo el tuit de la Secretaría de Comercio, por el tema faltante de figuritas en el Mundial. Claro, no hay stock, digamos, Pero leamos el comunicado. Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde Comercio Argentina abrimos un canal de diálogo entre la Unión de Kiosqueros y Panini. Y Panini, que es el principal productor, poniendo a disposición de nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de las posibles soluciones. Y hay un grupo de empresarios ahí, de funcionarios, todos perdiendo el tiempo por la figurita del Mundial. Están todos los chicos llorando, Maxi. Pero, ¿se entiende? Hay una cantidad de empresas que hacen fila para poder encontrarse con el secretario de Comercio porque tienen contratos en firme de obras de infraestructura, de obras a realizar con YPF, con empresas de primera línea
estatales, privadas y demás, y no tienen los insumos para realizar esas obras. Hay empresas del área de obra pública de vialidad que no tienen la maquinaria para importar los equipos, no para comprar nuevos equipos de vialidad, sino para reparar los que se rompieron. Ayer mismo había pautadas reuniones en comercio con empresas alimenticias a las que le faltan dólares para comprar los insumos y se suspendieron esas reuniones. Pero también los kiosqueros están haciendo un reclamo muy sensato en el que no está mal que intervenga la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con que la empresa está priorizando el reparto en otro tipo de locales y no en el kiosco. Y ahí, si no hay un intermediario, es difícil. Pero un funcionario. Pero disculpame, Flor, pero hay una cuestión de prioridades. Una de las prioridades es el pan es un producto esencial de la canasta del consumidor. Por eso sale la Unión de Panaderos. Te diría. La Unión de Panaderos muy enojado, con razón, porque hay prioridades, digamos. Cuando un gobierno fija prioridades, dice, hay prioridades con las importaciones, hay prioridades respecto a quién tiene la prioridad para importar. Obviamente, si importás una Ferrari, no tenés prioridad. Si importás, qué sé yo, un tornillo esencial para un tomógrafo en un hospital, bueno, hay prioridad. En teoría, conozco muchos casos. Eso es gobernar es asignar donde prioridades. Hay problemas para importar estos insumos, lo hemos sacado, que dicen que no le funcionan los tomógrafos, no para comprar nuevos, sino para reparar los existentes. Pero quiero mencionar el tema del abastecimiento, que hay problemas en distintos sectores, y lo que está pasando con el sector de panaderos. Comunicado de la Federación de Panaderos, Claudio, en el cual dice en el comunicado la Federación, no al pan, sí a las figuritas. Están dos de los actores de estos sectores. Está Ernesto Acuña, que es vicepresidente del sector kiosquero, y está Raúl Santandré, que es de los panaderos. Santandré, empiezo por usted, digamos, porque salieron ustedes a cruzar la reunión de ayer de Tombolini con el sector de kiosqueros y con Panini por las figuritas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Si bien nosotros sacamos un comunicado, no es contra la industria, con los kiosqueros, contra la industria de las figuritas, pero sí vemos que el secretario de Comercio dio prioridad a algo donde la industria panadera le está solicitando una reunión, donde tenemos gran incertidumbre con lo que va a suceder con el fideicomiso. Desde la Secretaría no tenemos respuesta alguna del día de hoy, por lo menos feedback, quiero dejar bien aclarado, donde de alguna manera quizás el secretario de Comercio por ahí no le interesa la mesa de los argentinos, donde tenemos una población con un 50% donde no puede cubrir las necesidades básicas. Entonces vemos con gran preocupación lo que está sucediendo con la mesa de todos los argentinos, que nada más y nada menos que un alimento como lo es el pan. Es por eso que después de ver esta reunión donde el secretario de Comercio sabemos y entendemos que se tiene que reunir con todos los sectores, eso no lo ponemos en duda, y no nos queremos meter en un terreno donde no es el nuestro, como la industria de la figurita o los kiosqueros, pero sí vemos que en el reino del revés los valores están devaluados, y el secretario de Comercio quizás le interese más las figuritas que ponerle el pan en la mesa de todos los argentinos. Bien, voy a sumar a Acuña por el tema de los kiosqueros. Totalmente. Yo lo que quiero aclarar es que a mí me parece que Tombolini es el primer secretario de Comercio que tenemos desde la salida de Feletti. Feletti se va a fines de mayo y la Argentina se quedó sin secretario de Comercio. Es decir, el gobierno que decía que iba a controlar todo no controlaba absolutamente nada. En un proceso inflacionario totalmente disparado. Tuvimos dos secretarios de Comercio, que ni me acuerdo los nombres, que no hicieron absolutamente nada porque no tenían ni siquiera firma en algunos casos. Es decir, Tombolini llega como un secretario de Comercio que efectivamente tiene firma, tiene el respaldo político del ministro de Economía, que tiene poder político para avanzar y demás. A mí no me parece mal que se reúna también con el sector de la figurita, los kioscos detrás, Panini y demás. Lo que me parece insólito es que lo difundan, es decir, pueden hacer 20 reuniones. Lo que me parece insólito es que lo difunda la propia Secretaría de Comercio cuando sabe que tiene un listado de 20 sectores críticos que están desesperados porque están en una situación muy compleja. Digamos, ese era el punto y me parece que es un poco lo que retoma el sector de panaderos. Ernesto Acuña, gracias por atendernos. Muy amable. Ya hablamos el otro día.
Bueno, contanos un poquito, a ver, qué surgió de esta reunión con Tombolini. Sí, bueno, antes de contarte un poquito discrepo con lo que acaban de comentar, ¿no? Las figuritas para el kiosquero es ese veranito económico que hay cada 4 años. Cada 4 años nosotros vendemos todas las colecciones de Panini, que se venden poco y nada. Cada 4 años nos viene este veranito, que es como para, digamos, un juguetero el Día del Niño, que es como para un comerciante el Día de la Madre, el Día del Padre. Para el kiosquero, la figurita es el plato de comida. Te reitero, son 4 años que nosotros esperamos para venderlos y creemos que sí es una cuestión de Estado. Repudiamos a todos los que, digamos, toman el tema de la liviandad y para nosotros es el plato de comida. Así que el kiosquero está peleando para que estas figuritas que son nuestras estén exclusivamente en nuestros canales. A nosotros con el kiosco lo que nos está pasando es que todo lo que nosotros vendemos se va por otros canales. Entonces es una locura. Hoy podés encontrar acá en la ciudad de Buenos Aires golosinas en una farmacia, podés encontrar cigarrillos en un supermercado chino, podés encontrar bebidas frías en una verdulería, podés encontrar una latita de cerveza en un supermercado express, pero no en un kiosco porque a nosotros no nos deja. Entonces por eso estamos en pie de guerra. Por eso hicimos una marcha y una manifestación, fuimos a las puertas de Panini a pedir esto, no encontramos solución y ayer agradecemos al secretario de Comercio, a la subsecretaria Anastasia Daisich, que empezaron un poco a tratar de solucionar este tema, que es el tema del día. Vos sabés, Maxi, que yo doy unas 200 notas por día entre todos los medios de todo el país. Es el tema del momento, no de ahora, desde hace un mes. Desde que salió la figurita, porque la figurita es una pasión argentina, el argentino responde a estas pasiones y por eso un poco el repudio a todas las fuerzas. ¿Sabes lo que me da bronca? Que hay fuerzas políticas que hacen política con el plato de comida nuestro. Más allá de la ideología, lo que me da bronca son los que quieren hacer política y ganar un votito con el tema de... Acuña, contame qué resolvió Tombolini, porque... lo que yo entiendo que ustedes están planteando es, además de que están en contra de que haya una desregulación y que se venda, como vos decías, golosinas en las farmacias o en cualquier lado y demás, lo que estás planteando es que Panini también te vendía las figuritas o en las cadenas de kioscos o en cualquier lado y no en los kioscos. Entonces eso terminaba de liquidar al kiosco de barrio, que era el planteo de ustedes. Decime, más allá de la foto y el tuit y el agradecimiento que vos hacés para la Secretaría de Comercio, ¿qué es lo que efectivamente se comprometió o la línea de trabajo que planteó Tombolini? Bueno, en un principio lo que hay es una demanda mayor a lo que puede fabricar la empresa. Contra eso no se puede hacer nada. Hoy el mercado argentino está demandando una cantidad de figuritas que la empresa no los puede satisfacer. A pesar de esto, a partir de la semana que viene, en campaña para hacer incremento entre un 15 y 20%, que es lo que ellos prevén que era, por un lado. Por otro lado, desde la reunión que nosotros tuvimos yo personalmente con los dueños de Panini, ellos incrementaron más las ventas a los distribuidores de kioscos y no a esos canales, que no los descuidan porque tienen convenios que vienen de un poquito de arriba. Ahora, hoy es el problema, ¿sabes cuál es, Maxi? Que Panini fabrica, le entrega a los distribuidores y los distribuidores no le entregan al kiosco. Eso es lo que fue el centro de la reunión ayer, tratar de destrabar esto. Un paquete de figuritas valía 200, 300, 400, hoy está a 500, 600 pesos por internet, que es donde están las figuritas. No llegan al kiosco y van por ahí. La reunión ayer se basó en tratar de destrabar esto, controlar un poco los distribuidores entre la empresa, incrementar la cantidad de la producción y tratar de buscarle una solución a esto, que creemos que a partir del mes que viene la curva va a ir bajando y se va a ir normalizando. Está bien, pero de todas maneras entendés, digamos, porque vos vas a hacer un kiosco y donde hay oferta y demanda full en un kiosco, vos entendés que si hay una sola empresa que fabrica este tipo de figurita, hay una demanda enorme, lo lógico es que suba el precio, digamos, que es lo que está ocurriendo en el mercado informal, lo que vos estás contando que está ocurriendo a través de internet y demás. Así que cualquiera va, te compra las figuritas al precio fijado oficial, después te la vende por otro lado, digamos. Y es muy difícil eso resolver.
que si vos decís, bueno, controlo todo eso, lo que va a haber es abastecimiento, digamos. Pero bueno, así funcionan los mercados. Acá tenemos que hacer tenemos que hacer un debate profundo en la Argentina de qué es lo que está pasando en el comercio en Argentina, qué es lo que le pasa al comercio minorista. Hoy se fue perdiendo la cadena empresa, distribuidor, comercio, cliente. Hoy las empresas te publican a través de portales y te entregan un par de zapatillas en tu casa. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a debatir. Creemos que el comercio funciona solo con un buen, digamos, modelo económico, y no es así. A pesar del modelo económico, hay que acompañar con créditos, con acciones, con controles, cuando hay que hacerlos. Hay un debate que nos debemos en el comercio en Argentina. Todos hablamos de las pymes en la campaña, pero cuando llega el momento de gobernar, todos se olvidan de las micropymes y de todos los emprendedores y los comercios. No, en un problema macroeconómico mucho mayor. Les agradezco a los dos. Gracias, Acuña. Gracias, Santo Andrés, también con el tema del pan, que también están con un problema enorme las panaderías. Cierro, simplemente me quedé sin tiempo con los dos diputados. Bueno, empezamos hablando de prioridad y terminamos también hablando de un poco del mismo tema, ¿no? De lo que viene por delante. Un cachivache me parece lo que se hace con el tema de las figuritas. Yo, bueno, entiendo al representante. Todos los sectores económicos están con dificultades y todo entiendo el sector de atrás y demás. Yo creo que hay un... Abrió un abanico de otros problemas relevantes y serios que lo tiene que abordar, pero simplemente esto, el que quiso usar el tema de las figuritas no fue que se juntaron como quien se junta en la Secretaría de Comercio con tantos temas y nosotros los descubrimos y ellos quisieron usar políticamente la reunión con las figuritas y no sé, la difundieron, un cachivache. Bueno, la Argentina está creciendo y la Argentina hoy tiene muchos problemas. Muchos de los problemas que vos planteaste hoy son porque el campo tiene ingresos extraordinarios y qué hacemos con esos pesos. Otros problemas es que la industria crece y demanda más inversión, viene de capital, más insumos productivos. Vos decís, ¿qué hacemos con los pesos para comprar máquina agrícola, camionetas? Hoy es venta récord de máquinas agrícolas y hay demora en las entregas. El tema del comercio es lo mismo, o sea, hay demanda, hay pesos circulando en búsqueda de hasta esas figuritas. Entonces son muchos de los problemas que estamos asumiendo y que tenemos que resolver. En algún caso con éxito y en otro caso con tareas pendientes. Gracias a los dos, muy amables por haber estado en el programa. Está Adrián Saca. Adrián, discúlpame, estamos contra la línea final del programa. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bueno, aquí en los Estados Unidos se habla de temas todavía más inquietantes, ¿no? Digamos que el presidente Joe Biden acaba de dar a las Naciones Unidas uno de los discursos más inquietantes, quizá el más preocupante desde que se formaron las Naciones Unidas en 1945, a días de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Denunció a Rusia, a Vladimir Putin, de hacer una amenaza abierta de un ataque nuclear a Europa, cuando Vladimir Putin, un par de horas antes, habló de usar todos los medios que Rusia tiene a su alcance para defenderse en caso de que la integridad del territorio ruso corra peligro. El tema es que no se trataría del territorio ruso en sí, sino de los territorios conquistados a Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que fue anexada en el año 2014, con lo cual hay un alto estado de alerta en el hemisferio occidental, ¿no? Por lo que se está hablando, por el nivel de discusión que se está teniendo aquí, hablando por primera vez de una amenaza abierta y real por parte de Rusia, que además movilizó 300.000 soldados ordenó la movilización de 300.000 soldados de su reserva a la frontera entre Rusia y Ucrania, lo que habla además, y lo que más interesa en este programa, de la prolongación de un conflicto que afecta a la economía mundial y que ahora ve su horizonte completamente borrado, ¿no? Totalmente, y es importante que lo destaques, Adrián, porque eso está dando la vuelta al mundo, en los principales portales internacionales están estas declaraciones en Naciones Unidas de Biden y bueno, y lo que estaba ocurriendo con la amenaza nuclear de Putin.
Adrián, gracias, como siempre, impecable, desde Estados Unidos, Adrián Sack. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, nos estamos retirando, ya está Roberto para hacerse cargo, gracias a la gente de Varonil, que siempre... Cada vez que nomás aparezco yo, te diste cuenta. Exactamente. ¿Cómo andas, querido? Bien, ¿y vos? Bien, acá. ¿Y qué, Mariana? ¿Qué pasó con Mariana? Mariana estaba ocupada. Ah, bueno, está con otras actividades. Muy linda la corbata naranja. Camisa, sí, sí. Yo creo que la tuya está lunar. Muy llamativo, la verdad. Bueno, yo te digo, estás soltándote con lunarcitas y todo. Se quedan con Roberto en el aire de A24. Nos reencontramos mañana como siempre. Un gusto. Cuando lo uses, estoy copiando, mira. Seguro la lleno, a ver. Vamos.